Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. ¿Me Buenas tardes, escucha? Miss. Ah, Sí, se ya, sí escucha. me escucha. Buenas tardes, Miss. Hola, chicos, ¿qué tal? Ya nos encontramos en la semana número 15, 10, a ver, me confundía. 15, ¿no? Sí, 15. Esta semana vamos a trabajar la oración compuesta, subordinada, y veremos solamente el día de hoy la sustantiva, aquella que cumple la función nominal. Así que vamos a prestar atención en cuanto al reconocimiento de esta proposición que cumple justamente lo que ustedes han trabajado en la frase nominal, funciones de objeto directo, funciones de sujeto, de atributo, complementos. Entonces va a ser muy sencillo, digamos, de ubicar, siempre y cuando ustedes hayan captado bien el tema de la frase nominal, ¿no? Para que puedan ahora relacionarlo. Creo que lo van a hacer bien, así que muy atentos, chicos, para poder entender este tipo de oración compuesta por subordinación sustantiva. ¿Ya? ¿Todos pueden observar el PPT? No lo he colocado como PDF, sino está como Sí. PowerPoint. ¿Sí? Sí se ve bien. Perfecto. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Empezaríamos señalando que la oración compuesta por subordinación nos dice es aquella que está conformada por dos o más proposiciones con diferente valor sintáctico. La semana anterior habíamos visto la diferencia de la oración compuesta con una oración simple. Primero, por la cantidad justamente de verbos, ¿no? Simple es cuando solamente hay un verbo y compuesta cuando encontramos más de un verbo. Pero las oraciones compuestas también se diferencian porque tienen proposiciones. Las proposiciones son ideas que pertenecen a esta estructura mayor, que es la oración, pero las proposiciones pueden tener la misma jerarquía o pueden tener diferente jerarquía. Cuando es igual jerarquía, hablamos de las coordinadas, las cuales podían ser, ¿se acuerdan? Coordinadas conjuntivas y coordinadas yuxtapuestas, ¿no es cierto? Estas coordinadas tienen el mismo valor sintáctico. En cambio, una subordinada va a diferenciarse porque habrá una idea dependiente de la acción principal. Por eso es por subordinación. Depende de otra acción principal. Las subordinadas, por eso nos dicen, tienen diferente valor sintáctico, ¿no? Tienen diferente valor sintáctico. Ejemplos. Podemos encontrar en la primera, dice, Humberto quiere que sus hijos estudien en Brasil. Este verbo de aquí, este verbo es mi verbo principal, es uno. Este es otro, ¿no es cierto? Por eso es una oración compuesta en primer lugar. Pero estas ideas no están enlazadas con alguna conjunción, tampoco hay algún signo de puntuación que vincule una idea con la otra. Así que vamos a ver que este verbo será el más importante debido también a que reconocemos al sujeto y al predicado a través de él. ¿Quién quiere que sus hijos estudien en Brasil? Yo hablo de Humberto. Entonces, Humberto es mi sujeto. Entonces, lo separo al sujeto del resto. Este es mi núcleo, entonces del sujeto. El verbo principal sería quiere. El verbo principal que actúa como núcleo del predicado. Ahora pregunto, por ejemplo, ¿qué quiere Humberto? ¿Qué quiere? Entonces, todo lo que está aquí en color rojo constituye una proposición. Es una idea que podemos subrayarlo, de repente le podemos poner paréntesis para encerrar, como lo vimos en la clase anterior. Y todo esto va a ser una proposición que actúa, ¿no es cierto?, como una frase nominal. Es como si dijera Humberto quiere esto, ¿no? A esta subordinada, por ejemplo, a esta idea dependiente de esta acción principal,
constituye una de las clases de oración compuesta por subordinación, la cual será la sustantiva, ¿no? Será una sustantiva. Pero quiero que observen las características. Por ejemplo, por acá yo veo al enlace subordinante que, y a este verbo subordinado, estudio. ¿Ven? Esa es una de las características de las proposiciones subordinadas. ¿Se acuerdan? Enlace más verbo subordinado. Y lo tiene. Ya el tipo de proposición luego lo veremos. Ahora, en el segundo caso, el cuadro de flores que te obsequió era de óleo. Ubicamos nuevamente los verbos. Entonces, por acá encuentro el verbo obsequió, ¿no? Y el verbo era. Están seguiditos, ¿no es cierto? No forma una perífrasis, no forma una idea dependiente. Es separado, ¿no es cierto? Entonces, hay una oración aquí compuesta, donde el verbo principal, a ver, ¿sería obsequió o sería era el verbo principal, chicos? ¿Cuál sería el verbo? Era. ¿Mm? Muy bien, era, ¿no es cierto? Eres el principal, porque le pregunta el verbo ser, es un verbo copulativo. ¿Qué era de óleo? Pues el cuadro de flores que te obsequió. Hasta allí hay sujeto. Todo esto actúa como el sujeto. Era de óleo mi predicado. El núcleo del sujeto es cuadro, así como Humberto era el núcleo en la otra oración. ¿No es cierto? Que entonces el cuadro era de oro. De flores está modificando indirectamente a cuadro, ¿sí? Como frase preposicional. Pero fijémonos qué hay en esta frase nominal. Dice, el cuadro de flores que te obsequió. El cuadro que te obsequió. Es una idea que está refiriéndose al cuadro. Entonces, aquí encuentro esta característica de las subordinadas. El enlace subordinante seguido de un verbo subordinado, verbo dependiente. Puede ser igual este que, pero como tipo de palabra son diferentes, ¿no? Este que es una conjunción, por ejemplo, completiva. Este otro es un pronombre relativo. Ambos actúan como enlaces subordinantes, pero son diferentes categorías lexicales. Entonces, otra vez encuentro la característica de hallar a una proposición subordinada que está dentro de una frase nominal, ¿cierto? ¿Por qué digo que está dentro de una frase nominal? Porque hemos señalado que de toda esta construcción, cuadro es el sustantivo que actúa como núcleo, ¿cierto? Entonces la proposición modifica a un sustantivo. Está modificando un sustantivo. En la anterior respondía la pregunta ¿qué? Al verbo y al sujeto. ¿Qué quiere Humberto? Acá no preguntamos igual. No pregunto qué quiere o qué era el cuadro, ¿no? Acá observamos que la característica que se manifiesta a través de una proposición subordinada hace referencia al cuadro. Es como si dijera el cuadro obsequiado, ¿no? A este tipo de construcción, entonces le llamamos subordinada también, pero será una clase diferente. Acá, la primera era una subordinada sustantiva y en esta vamos a encontrar a una adjetiva, ya que está modificando al sustantivo, ¿no? Bien. Hasta ahí, chicos, ¿me están entendiendo? Estamos marcando la diferencia. A ver, Sí, ¿sí? profesora.
Sí, me Per- dice entendido. Ya, excelente. Usted me dice, profesor, un momento, acá ya me confundí, yo me detengo, ¿ok? A ver, en esta otra, la profesora habló tanto que se quedó afónica. La profesora habló tanto que se quedó afónica. Estoy ante el verbo habló, ¿no es cierto? Y por acá quedó. Hay una oración compuesta. Ese es el primer paso. No tiene la misma jerarquía y una idea que está por encima de la otra, porque justamente el verbo principal es el que determina esta construcción. Descarto el anterior porque tiene un antecedente, además. Esa es la forma más rápida, pero a veces no siempre puede dar resultado. Hay que entender la oración. Entonces pregunta el verbo habló. ¿Quién habló tanto que se quedó afónica? Pues señalo a la profesora, ¿cierto? La profesora es mi frase nominal que actúa como sujeto y este núcleo concuerda con el núcleo del predicado que es el verbo habló. ¿Ven? Entonces, ella habló, dice tanto. ¿Cuál es la consecuencia de haber hablado tanto? Que se quedó afónica. Hay una consecuencia la cual se manifiesta a través del verbo principal. ¿Ven? Habla tanto y la consecuencia es que se quedó afónica. Nuevamente observo la presencia en la construcción de estas subordinadas de un enlace y del verbo obviamente subordinado. Hay un enlace y hay un verbo subordinado. ¿Ven? Han usado el mismo que, pero yo señalo a esto, repito, le llamo enlace subordinante más verbo subordinado. ¿Sí? Más subordinado. Esa es una de las características para reconocer a las proposiciones subordinadas. Porque dice tienen diferente valor sintáctico. Entonces las subordinadas tienen un valor sintáctico efectivamente porque están por debajo de una idea principal. A esta última era una subordinada adverbial. Era una subordinada adverbial. Adverbial. ¿Ya? Entonces, todas tenían enlace en esta construcción. No es la única forma, porque también puede empezar con verboides, como vamos a ver más adelante. Pero quiero que observen estas tres clases. Tenían el que seguido de un verbo subordinado. Los tres eran enlaces, pero son diferentes tipos de palabras. La primera era una conjunción completiva. La segunda era un pronombre relativo. Y esta tercera es también una conjunción, pero es una conjunción consecutiva. Consecutiva. ¿Ven? Como tipo de palabras puede variar. Las tres actúan como enlaces en cuanto a sus funciones, pero son diferentes tipos de palabras. ¿Ok? Entonces, estas son las tres clases de oraciones compuestas por subordinación, las cuales, como les digo, se van a clasificar en subordinadas sustantivas, subordinadas adjetivas y subordinada adverbial. Hoy solo trabajaremos la primera, pero esto nos ayuda a identificar. Siempre la adjetiva se encuentra dentro de una frase nominal, dentro de ella, modificando el sustantivo. El resto puede aparecer en diferentes partes. Bien, entonces aquí ya se presentan las clases de subordinadas. Voy a agrandar la PPT. Ahí está. ¿Qué es lo que hemos señalado hace un momento?
En el primer caso, la construcción que se está dando para esta subordinada sustantiva se da a través de un verboide. Dice, leer es beneficioso. Si yo señalo, el verbo es mi verbo principal, ¿no es cierto? Mi verbo principal. ¿Qué es beneficioso? Pues leer. Yo puedo señalar que ese es mi sujeto, leer. Pero usted dirá, ¿por qué es compuesta si solamente encuentro un verbo, el cual es núcleo? Porque hay presencia de un verboide. Esta construcción, leer únicamente, constituye una proposición. Todo esto constituye una proposición. Una proposición. Una proposición que va a estar formada por un verboide en infinitivo. Leer. De repente leer, a ver, libros de ciencia, puedo agrandar mi proposición. Igual constituye todo eso una sola idea. O a través solamente de una palabra, de un verboide. Entonces, esta es una oración compuesta. Cuando el verboide no forma parte de la perífrasis, encabeza una proposición subordinada. Entonces, esta única palabra, que es un verboide infinitivo, vamos a ponerlo por acá. Y ahora no tengo mi PDF. Tengo que insertar texto. Ya. Allí, el leer es un verboide en infinitivo. Encabeza, entonces, encabeza una proposición. Arriba. Encabeza una proposición. Toda esta proposición o idea que estamos aquí marcando funciona como una frase nominal. FN significa frase nominal. Puedo decir equivalente a leer, la lectura es beneficiosa. La lectura es beneficiosa. O simplemente sustituir a la frase nominal por esto, esto o aquello, ¿no? Yo puedo decir, esto es beneficioso. Esto es beneficioso. Únicamente. ¿Sí? Esto es beneficioso. Es igual a decir leer es beneficioso. O simplemente puedo decir la lectura es beneficiosa. Entonces, leer, que es el verboide, está sustituyéndose por un pronombre o por la frase nominal, la lectura, cuyo núcleo es lectura, como sustantivo. Las sustantivas tienen esa característica. ¿Ven? Esta es una segunda manera de construir a una proposición subordinada. La primera era a través de un enlace y un verbo. También era una sustantiva. Humberto quiere esto. ¿Ven? Acá se demuestra el mismo criterio. Quiere esto. Humberto quiere esto. Entonces lo puedo reemplazar por un pronombre. ¿Sí? Humberto quiere esto. Igual, como sustantiva lo puedo cambiar. Como en el segundo caso a través de un verbo. ¿Ven? Ya tenemos la primera. En la segunda, que también lo hemos mencionado como adjetiva,
dice que va a actuar como un adjetivo, ¿no? Y el adjetivo lo que hace es acompañar a un sustantivo, referirse a ese sustantivo. Entonces a mí me dice, me obsequió varias alhajas que son de plata. Mi verbo principal es obsequió. Él me obsequió, ¿no? Algo. ¿Qué te obsequió? Yo preguntaría. Pues me obsequió varias alhajas que son de plata. Todo esto, que lo voy a resaltar con un color diferente, con este, miren, todo esto es una frase nominal, chicos. ¿Qué te obsequió? Pues varias alhajas que son de plata. Todo esto es una frase nominal que está funcionando como un objeto directo. He preguntado qué al verbo. El sujeto no está presente. Él o ella me obsequió. ¿Qué me obsequió? Varias alhajas que son de plata. ¿Ven? Esa esa respuesta constituye una frase nominal. ¿Por qué? Porque alhajas es el sustantivo, es el elemento principal de ahí. Alhajas es un sustantivo que es el elemento principal de todo esto que hemos resaltado. ¿Quién modifica alhajas? Varias, que es un determinante, directamente lo está modificando, pero a alhaja lo modifica una proposición. ¿Cuál es la proposición? Aquí empieza. Esta es mi proposición. La proposición que son de plata está modificando a alhajas. Voy a poner con amarillo para que vean cuál es la proposición. Esta proposición está refiriéndose a alhajas dentro de la frase nominal. ¿Qué tiene como característica? Nuevamente el enlace y el verbo subordinado. Entonces, al acompañar al núcleo de esta frase nominal, eso es lo que hacen las adjetivas. Siempre modifican indirectamente al núcleo de la frase nominal. Funciona como un adjetivo. Es como si dijera, dice, varias alhajas plateadas. Plateadas es un adjetivo, ¿no? Es un adjetivo. Entonces lo está modificando. ¿Ven? ¿A quién? Alhajas. Va en concordancia. Hasta ahí, chicos, se está teniendo, se está reforzando lo que vamos a hacer la próxima semana, pero ya desde ahora a través de esta pequeña explicación. ¿Sí, chicos? Sí, profesora. Sí, profe. Ya, hijos míos, gracias. Vamos a continuar entonces. La última, nuevamente ese refuerzo, porque luego nos dedicamos solo a la sustantiva. Adverbial. ¿Qué hace el adverbio? El adverbio modifica el verbo, ¿no es cierto? Preguntándole dónde, cuándo, por qué, para qué, ¿no? Todo eso, todas esas preguntas se le hace al verbo principal, ¿no? Entonces, igual vamos a hacerlo cuando hay un adverbial. Dice, José, instálalo como te enseñó el supervisor. José es el vocativo, ¿no? Es a quien me dirijo, por eso está la coma. Tú instálalo, el sujeto es tácito. El verbo entonces principal es instálalo. El verbo principal, instalarlo, ¿no? Instalar. Lo ya es un pronombre, ¿no? Este queda, digamos, separado. Entonces, José, instálalo como te enseñó. ¿Cómo instalaré eso? Porque este lo es mi objeto directo, ¿no? Yo instalo esto. Supongamos, yo instalo, a ver, con lo que un sustantivo, yo instalo, a ver, el equipo de sonido. Yo instalo, ya, eso, ya, el equipo de sonido.
Lo reemplazo. ¿Qué instalo? El equipo de sonido. Lo instalo, ¿no? Entonces, instálalo. ¿Qué voy a instalar? Pues eso. ¿Cómo lo voy a instalar? Preguntaría al verbo, ¿no? ¿Cómo lo voy a instalar? Es una pregunta que hacemos, ¿se acuerdan cuando hallábamos a los circunstanciales de modo, ¿no? ¿Cómo lo voy a instalar? Le pregunta el verbo. Pues como me enseñó el supervisor. Esta respuesta, esta respuesta es justamente una adverbial porque todo lo puedo reemplazar por el adverbio así, por este adverbio. O sea, lo instalo de esa forma, así, ¿eh? De esa forma. Y así es un adverbio. Plateadas es un adjetivo. Esto es un pronombre o lectura es un sustantivo, ¿no? Por lo tanto, esta clase sería un adverbial porque responde a la pregunta ¿cómo? Que se le ha hecho al verbo principal. ¿Cómo lo instalo? Pues de esta manera, como te enseñó el supervisor. Sigue teniendo un enlace subordinante como y el verbo subordinado enseñó. ¿Ven? Entonces, ya están las tres subordinadas y la intención que tienen al momento de construir. Vamos a practicar en el ejercicio 1. ¿Ver? Dice, ¿cuáles de los siguientes enunciados constituyen oraciones compuestas por subordinación? A ver, chicos. Vamos resolviendo esa pregunta. A ver, Igner, me dices A, D y G. Ya, vamos a esperar también a tus compañeros. A ver, chicos, vayan dejando sus respuestas. Vayan dejando sus respuestas.
A ver, Luciana, D y G. Cristian, B, D y G. Bueno, los tres coinciden en D y G. Ahora, ¿será la A o será la B? Mm, Vamos a ir revisando. A ver, chicos. La primera decía, las chicas tienen que hacer una maqueta. El verbo es una perífrasis verbal. Este es el único verbo presente. Al haber uno, esto era una oración simple, ¿no es cierto? Una oración simple. Descartada entonces la primera oración. Solamente hay un verbo. Recuerden que el verbo tener es un verbo auxiliar cuando se une a la conjunción que más un infinitivo, como hacer. Letra B. Cuando termines tus tareas, nos llamas. Aquí tengo termines, un verbo, y acá tengo otro. ¿Pero los dos serán principales? Pues no. Tú nos llamas. ¿Cuándo nos vas a llamar? Cuando termines tus tareas. Esta es una proposición subordinada. Tiene el enlace cuando el verbo subordinado termine. Mi verbo principal era llamas. Tú nos llamas. ¿Qué momento? Cuando termines tus tareas. ¿Ven? Esta era una subordinada adverbial, se le llama, ¿no? Letra C. Ellos van a ser los campeones de la liga. El verbo van, tiene de ir, más la preposición, más un infinitivo, forma una perífrasis. No hay más verbos. Este es mi verbo principal. ¿Quiénes van a ser? Ellos, sujeto. Los demás, predicado. También había una oración simple. Un solo verbo. T. Me agrada que siempre seas precavida. Tengo agrada, verbo, y seas. ¿Sí? Pregunto si los dos son verbos principales. No, hay uno que determina esto. Y este es el verbo agrada. ¿Qué me agrada? Esto me agrada. ¿Y qué es esto? Que siempre seas precavida. El verbo subordinado le antecede el enlace subordinante que. Esto me agrada a mí, ¿no? Entonces también era una subordinada la letra D. Mi madre es enfermera, mi padre policía. Explico el verbo es. Primer verbo, no hay otro. Pero ¿qué encontramos por acá? La coma que está reemplazando a este verbo. ¿Quién separa entonces a estas proposiciones que tienen el mismo valor sintáctico? Pues lo separa la conjunción, perdón, lo separa el punto y coma, ¿no? El punto y coma. Entonces, ese tipo de oraciones, sí, era compuesta. Era una oración compuesta, pero por coordinación. Por coordinación. Coordinación yuxtapuesta, para que nos acordemos también. Era una compuesta por yuxtaposición, ¿ya? Entonces, vamos a cambiar el color para que sepan ubicar a la oración. Ya. Entonces, yuxtapuesta, el punto y coma separa las dos proposiciones.
tiene la misma jerarquía, por eso es coordinada. Usted suele ser una persona muy agradable. Muy bien, el verbo soler se une al verbo ser formando una perífrasis. También solo había oración simple. Entonces, hallamos más, ¿no? Y la última, Fran, iremos por donde nos indicó el guía. Fran, ¿qué faltaba acá? Fran, coma, ¿no? Iremos por donde nos indicó el guía. Entonces, iremos es mi verbo principal. Indicó es el otro verbo. Pero pregunto, nosotros iremos. ¿Por dónde iremos nosotros? Pregunta el verbo principal. ¿Por dónde? ¿Por dónde nos indicó el guía? Esta es una subordinada que indicará el lugar, ¿no? Es un adverbial al igual que la B. Entonces, por acá podemos saber que era una subordinada, por ejemplo, adverbial. ¿No? Que esta era una subordinada sustantiva. Y que la última también era una subordinada adverbial. ¿Sí? Entonces, estas son las tres subordinadas que encontramos. ¿Listo, chicos? Entonces, mi respuesta estaba en la B, en la D y en la G. A ver, verifiquen, chicos. ¿Todo está conforme? Sí, Miss, claro. Todo quedó claro. Muy bien, chicos. Entonces, a ver, ¿quién acertó? Cristian. Correcto, muy bien, Cristian. Ujú. Por acá faltó, Luciana le faltó la B. A Imer, cambiar la B también, ¿no? Listo. Ahora continuamos con la oración compuesta por subordinación sustantiva, que es la que hoy día, como les digo, vamos a trabajar únicamente. Tenemos que esta subordinada sustantiva tiene clases. Las clases serían según la función que desempeña en la oración. Puede ser sujeto, puede ser atributo, puede ser un objeto directo, puede ser un complemento de nombre. Esto se llama complemento, la C, complemento. Ah, un complemento de nombre que entra acá, se acomode. ¿Está? Ahí. Todo lo demás igual, complemento de adjetivo, complemento de verbo, ¿ya? Igual, para que entiendan qué es la C. Entonces, vamos a trabajar cada una de estas funciones que cumple esta subordinada sustantiva. Y va a ser muy fácil porque ustedes saben qué preguntar para hallar al sujeto, cómo reconocer un atributo, cómo ubicar un objeto directo. Entonces vamos a recordar esas mismas preguntas o construcciones y cuando veamos los complementos de la misma manera observar cuál es la organización de esa subordinada en esta función particular. Bien, ahora veamos cuáles son estas características de la subordinada sustantiva. Primero dice, se introduce por un complementizador morfológico.
Cuando hablamos de un complementizador morfológico, esto se refiere al verboide infinitivo. Un complementador morfológico infinitivo. Yo les voy a poner acá para que se acuerden. Verboide en infinitivo, ¿no? Este complementizador se va a dar a través de un verboide en infinitivo, esa terminación de ar, er, ir, de la marca final, o también lexical. En lexical se está refiriendo al enlace subordinante que hemos visto, ¿no? Este lexical se refiere a eso. ¿Qué tipo de palabras hay? Está el que, el sí, el pronombre interrogativo, los que llevan tilde, ¿no? Que pueden aparecer como enlaces. Entonces tenemos dos formas. Complementizador morfológico o podemos encontrarlo a través de un enlace subordinante. Toda la proposición se puede, dice, pronominalizar por pronombres como eso, esto, aquello, algo, ¿no? O lo. Toda la idea se puede reemplazar por un pronombre, a eso se está refiriendo. Puede pronominalizarse, es decir, puede sustituirse por estas palabras. Esto puede ser acá, esto, eso. Aquí pronombre, ¿no? O lo. ¿Ok? Desempeña además funciones propias de la frase nominal, como la de sujeto, atributo, ¿no? La que hemos visto, objeto directo y los complementos. Entonces, ya está. Tenemos dos formas de hallar esta subordinada, con un complementizador, o sea, un verboide. Voy a con un verboide en infinitivo o con un enlace subordinante que es la llamada forma lexical. ¿Ya? Puedo además reemplazar a toda la proposición por un pronombre y puede desempeñar diversas funciones. Ahora veamos esta primera función, la función de sujeto. De sujeto. Recuerden, con complementizador se está refiriendo al verboide en infinitivo. En infinitivo. Al verboide en infinitivo. Esta es la primera. El sujeto se puede reconocer entonces a través de un verboide en infinitivo que encabece, ¿no? Esta primera idea. Y la segunda, esta función lexical, se refiere, recuerden bien, a que vamos a encontrar a un enlace subordinante. Se refiere a eso. ¿Ok? Entonces, este enlace subordinante encabeza esa construcción. Los lexicales porque empieza entonces con un enlace subordinante.
¿Cuáles son los enlaces que vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar, hemos dicho ese que, puede haber algún interrogativo, es decir, alguna palabra que va a estar tildada, ¿no? Etcétera. Listo. Entonces vamos a trabajar esta primera función de sujeto. Para hallar el sujeto, entonces nosotros preguntamos qué al verbo. Vamos a preguntar qué al verbo. ¿Ya? Entonces, estas son las dos primeras. Con complementizador, ya sea a través de un verboide en infinitivo o a través de un enlace subordinante. Tenemos ahora estas dos formas. Morfológico, empezamos la construcción. Visitar el parque temático fue emocionante. El verbo principal fue: yo pregunto para hallar a mi sujeto. ¿Qué voy a preguntar? El qué al verbo. Para hallar al sujeto, pregunto qué más el verbo. Porque van a ser ideas. Para hallar al sujeto sabemos que podemos preguntar quién o qué, ¿no es cierto? Pero en este caso corresponden a las ideas. Entonces pregunta el verbo principal para hallar este sujeto qué. ¿Qué fue emocionante? ¿Qué fue emocionante? Esto fue emocionante. ¿Qué es esto? Visitar el parque temático. ¿Ok? Visitar el parque temático que estamos encontrando. Está presente el infinitivo. Este infinitivo. Este infinitivo, visitar, el morfológico, ¿no? O sea, empezó con un infinitivo. Y toda la idea la puedo reemplazar por esto. Esto fue emocionante. ¿Ven? Esto. Esto fue emocionante. Toda la proposición se puede reemplazar por un, repito, pronombre. Toda la idea. Esto fue emocionante. ¿Y qué es esto? Pues visitar el parque temático. Actúa como sujeto. En la otra, será inolvidable cenar con todos mis parientes. Mi verbo principal será. Pregunto, ¿qué será inolvidable? ¿Ven? Respondo, pues cenar con todos mis parientes. Esa es mi respuesta. Todo esto es una proposición. Una proposición que se inició con el infinitivo cenar. Entonces también lo puedo reemplazar. Esto será inolvidable. ¿Y qué es eso? Pues cenar con mis parientes. Se inició con el infinitivo. Con el infinitivo. Ahora el sujeto igualito en la forma lexical, o sea, con enlace, ya sea el enlace que es una conjunción o un interrogativo. ¿Ven? Dice, que hayas podido ingresar nos alegra. ¿Qué nos alegra? Le hago la pregunta al verbo principal. ¿Qué nos alegra? Esto nos alegra. Esto sería mi sujeto. ¿Qué tiene en especial? Está presente el enlace que más el verbo subordinado. ¿Ven? Entonces, encabeza que el enlace subordinante. Es probable que vayan a la ópera hoy. ¿Qué es probable?
esto es probable. El que y vayan es mi verbo subordinado. Toda la proposición, todo esto de acá, respondió a la pregunta ¿qué? ¿Qué es probable? Esto es probable. Mi verbo principal se mantiene. Entonces, cuando es lexical, tiene que estar presente como enlace subordinante. Como tipo de palabras puede ser una conjunción, puede ser un pronombre interrogativo. ¿Ok? Esa es en la lexical. Encontramos que la lexical tiene o enlace subordinante está siempre acompañando al verbo dependiente. Igual con un interrogativo. ¿Cómo apareció la cartera? Es un enigma. El verbo principal es. ¿Qué es un enigma? Esto es un enigma. Esto es cómo apareció la cartera. El verbo apareció subordinado y el cómo es el interrogativo. Este cómo. ¿Qué pasará mañana? Será nuestra inquietud. El verbo principal será, el subordinado sería pasará. Entonces, ¿qué será nuestra inquietud? Pues esto, y esto es, ¿qué pasará mañana? ¿Ven? Tenemos dos formas de construir. Siempre están presentes los enlaces como tipo de palabra cuando llevan tildes, son estos interrogativos seguidos de los verbos dependientes. Del verbo dependiente o subordinado, ¿no? Siempre está ahí acompañando a este verbo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hasta ahí? Bien, Todo claro. bien, chicos. Aquí hay ejercicios y vamos al receso para luego regresar con las demás funciones. Vayan resolviendo esa también pregunta mientras tanto. Bien, nos vemos en unos minutos. Bien, chicos, regresamos entonces para poder resolver el ejercicio número 2 y continuar con las demás funciones. En esta pregunta, en este ejercicio, perdón, decía, identifique las oraciones compuestas con proposición subordinada sustantiva en función de sujeto. Tenemos la primera, dice José Carlos, ha de llegar a ser presidente. ¿Quién ha de llegar a ser presidente? José Carlos. Miss, disculpe, me parece. ¿Aló? ¿Hola? Hola. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, me sí se escucha. Sí, Parece profesora. que no está presente, que tengo problemas con internet. ¿Ustedes pueden observar la presentación? A ver, me dicen, o es compañera. Sí, Sí, profesora. sí se visualiza. Ah, ya. Entonces, de repente, Sí, ya podemos. ¿ya lo corregiste? Qué bueno. Gracias. Ya, hija, qué buena. Pero me Sí, avisas si no volví a gracias. ingresar. Ya, ahora sí. Entonces, les decía que al señalar al sujeto José Carlos es una frase nominal, no es una proposición subordinada.
Entonces, para que haya una subordinada, tiene que tener las características que hemos mencionado, ¿no? Enlace, subordinante o a través de un verbo. José Carlos simplemente era el núcleo de ese sujeto. Madrina, cantar en el coro me emociona. Hablo a la madrina y le digo, ¿qué me emociona? Le pregunto el verbo. Pues cantar en el coro. Esa respuesta que se le da al verbo principal al preguntar ¿qué me emociona? Pues cantar. Cantar es un verboide en infinitivo, ¿no? En infinitivo. Estamos encontrando que esta proposición subordinada se ha iniciado con un verboide en infinitivo, con un complementizador morfológico, ¿no? Entonces aquí hay sujeto, esto me emociona. En la letra C, está convencido de que será muy popular. ¿Quién está convencido de esto? Alguien que ahí no está presente. Él o ella, ¿no? Él está convencido de esto. Pero sí hay presencia de una proposición. Esta proposición de que serán populares es una proposición, pero que no actúa como sujeto. No es un sujeto, es un complemento, vamos a ver, del adjetivo convencido. El verbo principal era está. Serán es tu verbo subordinado. Así que no era la C tampoco. En la D, es conveniente emprender un negocio virtual. El verbo principal es. Le hago la pregunta, ¿qué es conveniente? Cuando hallamos el sujeto preguntamos ¿qué? ¿No es cierto? Al verbo. ¿Qué es conveniente? Esto es conveniente. ¿Y qué es esto? Pues emprender un negocio virtual. Nuevamente, esta proposición empezó con un verboide en infinitivo, emprender, cantar. Esto es conveniente, esto me emociona. Profesora, Letra E, dime, en la letra C, ¿qué tipo de oración sería? en la letra C, el de acá, Sí, sí. una oración compuesta también, donde el verbo principal sería está. Es una oración compuesta subordinada, también sustantiva, pero no en la función de sujeto. Es una sustantiva que ahorita vamos a trabajar como un complemento del adjetivo convencido. O ¿Y sea, no hubiera podido decir está convencido de eso? Y eso claro, sí. claro, de eso, pero ¿qué le estás agregando? Estás agregándole una preposición. Cuando tú le agregas la preposición al enlace, justamente el reemplazo que tú has hecho es correcto. Está actuando como un complemento del antecedente. El antecedente es el que determina si es sustantivo, si es por ejemplo, nombre o sustantivo, si es un adjetivo o si es un verbo. Esta es una subordinada sustantiva, pero como complemento de adjetivo, del adjetivo convencido. ¿Ya? Entonces, ahorita lo que tienes que fijarte que cuando encuentras a una subordinada sustantiva, has tenido dos formas, con el infinitivo que hemos visto ahorita, donde toda la proposición lo reemplazaste directamente, no dices de esto, no dices de aquello, no, sino esto me emociona, no dices de esto me emociona, no, esto me emociona. O esto es conveniente, no dices de esto es conveniente, ¿te das cuenta? Entonces, cuando sucede así, pues vas a hallar a la subordinada sustantiva, pero en función de sujeto al responder a la pregunta ¿qué? Al verbo. Otra forma es con el enlace, como en la letra E. Cuando decimos que llegaras tarde a la sesión nos sorprendió, tu verbo es sorprendió. ¿Qué nos sorprendió? Esto nos sorprendió. Esto que estoy señalando es tu proposición que se inició con el que como enlace subordinante. Este que es un enlace subordinante
Se marca de frente. Y este otro es el verbo subordinado, que es otra característica, ¿no? Otra forma. Es la forma que hemos visto lexical, ¿no? O acá, lexical, con el qué o el sí o un interrogativo. Entonces, ¿dónde estoy? No me perdí por acá. Acá estoy. Entonces, esta es otra manera. Igual reemplazas. Esto nos sorprendió. Tendrías entonces aquí tú, voy a resaltarlo para que no se marque. Ay, se marca. Igual se marca. Ya. El que es el enlace seguido del verbo subordinado, que es otro estilo de la subordinada, por ejemplo, sustantiva. Y la última dice, pregúntale si este paquete turístico es suyo. El sujeto le hago la pregunta al verbo. ¿Quién pregunta esto? Hay alguien que no está mencionándose. Sujeto es tácito. Tú pregunta esto. ¿Qué le voy a preguntar? Si este paquete turístico es tuyo. Eso que estoy respondiendo también es una subordinada sustantiva. Son sustantivas. Las dos, la C y la F son sustantivas. Pero la función que tiene es diferente. Yo le pregunto esto. ¿Qué le pregunto yo? Es una pregunta que tú le haces cuando hallas al objeto directo. Esta es una sustantiva en función de objeto directo. ¿Sí? Pero me pedían en función de sujeto. De sujeto. Y el sujeto es lo que estamos ahorita marcando. Teníamos la B, la D y la E. Las tres eran entonces las respuestas correctas. B, D y E. ¿Ok? Bien. ¿Está claro, chicos? Sí, me estuvo bien. Sí, profesor. Ok, chicos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para hallar al objeto directo. Y tenemos la misma forma. Con complementizador, ya sea morfológico, sea con un verboide de infinitivo o con un enlace subordinante seguido de un verbo subordinado. En los enlaces, que es la forma lexical, puede ser conjunción, que o sí o algún interrogativo, son los que llevan tilde. Este estilo ya lo hemos practicado al reconocer al sujeto, pero también el objeto directo se puede hallar en una forma directa, es decir, sin usar ninguno de estos elementos. Esto es lo que vamos a añadir. Entonces, para reconocer al objeto directo, tú le haces la pregunta al verbo. ¿Qué pregunta le haces? Que al verbo y al sujeto, ¿no es cierto? Eso es lo que tú preguntas cuando hallas al objeto directo, en la función de objeto directo. Hacemos la pregunta de esta manera. ¿Ok? Hacemos la pregunta de esta manera. Entonces, vamos a aprender a reconocer al objeto directo. Al objeto directo. Bien. Entonces, ya, ahora sí. Al objeto directo le hacemos la pregunta en una oración simple que al verbo al sujeto o a quién cuando la acción recae sobre alguien, ¿no? Como estas son ideas que van a ser igual reemplazadas por esto, eso, aquello o por el pronombre lo, pues vamos a responder siempre a la pregunta ¿qué? Veamos entonces la primera forma, decía la forma directa. La forma directa es cuando nosotros utilizamos los dos puntos
y reproducimos textualmente aquella idea. Por ejemplo, alguien dijo, cuando bebas agua, recuerda la fuente. Entonces, ¿quién dice esto? Pues alguien es mi sujeto. Dijo es mi verbo principal. 2 puntos. Para reproducir una cita textual usamos los 2 puntos. Abrimos comillas porque vamos a encerrar esa idea que vamos a copiar literalmente. Entonces, lo que voy a decir es, cuando bebas, aquí dentro de esta oración tenemos un verbo bebas, hay otro verbo recuerdas, más el verbo dijo es una oración entonces compuesta. Entonces le hago la pregunta al verbo. ¿Qué dijo alguien? Que al verbo y al sujeto. Utilizan siempre los verbos transitivos, ¿no? Para que la acción recaiga sobre esa idea. ¿Qué dijo alguien? Respondo, dijo todo esto. Dijo esto. ¿Ven? Dijo eso. ¿Qué dijo? Pues cuando bebas agua. Todo esto yo lo puedo reemplazar diciendo alguien lo dijo o dijo esto. Acá. Dijo esto. Dijo esto. ¿Y qué es esto? Pues el objeto directo. Alguien lo dijo. Yo puedo de repente, en lugar de decir esto, yo puedo decir alguien lo dijo. Y ese lo está reemplazando a la proposición que está aquí marcada. Esa es una forma directa, donde no hay enlaces, donde no hay infinitivos que está iniciando la proposición. ¿Ven? Ahora, la segunda manera es la que ustedes ya saben. Con infinitivo, las empresas ansían obtener oportunidades comerciales. Las empresas, así para que lo lea. Las empresas ansían obtener. Entonces, ¿quiénes ansían esto? Pues las empresas es mi sujeto, ¿no? Lo primero que hago es ubicar mi sujeto. Mi verbo ansía, mi verbo principal. ¿Qué ansían ellas? ¿Qué ansían estas empresas? Pues obtener oportunidades comerciales. Ansían esto. Ansían, lo ansían. Entonces la acción recae sobre esta idea. ¿Por qué es una proposición? Porque se inició con un verboide. Este verboide en infinitivo. Este verboide da inicio a la proposición. Da inicio a esta proposición. ¿Ven? Es otro estilo. Ahora con enlaces, cualquiera de estos enlaces, con la conjunción que o la conjunción sí o un pronombre interrogativo, todos son enlaces. Entonces dice, los trabajadores solicitaron que les extiendan el plazo. ¿Quiénes solicitaron esto? Los trabajadores. Lo primero que yo pregunto cuando hallo al verbo principal, hago la pregunta para reconocer a mi sujeto. Ahora le pregunto, ¿qué solicitaron los trabajadores? ¿Ven? Respondo que les extiendan el plazo. Eso solicitaron, lo solicitaron. ¿Cómo se inició? Pues se inició con este enlace que más el verbo subordinado. ¿Ven? Hay un objeto directo, esto.
lo solicitaron, esto. Entonces, yo puedo reemplazar a todas las ideas a toda la proposición por un pronombre. Por un pronombre. Solicitaron esto. Lo solicitaron. Siempre vamos a reemplazar toda la idea por un pronombre. Cualquiera, esto, eso, aquello. A ver, vamos a ver. Ahora, le preguntaré si puede representarme jurídicamente. ¿Quién va a preguntar al verbo principal? Yo preguntaré sujeto tácito. ¿Qué preguntaré yo? Preguntaré esto. ¿Cuál es el enlace? Pues el enlace es sí. Este es mi enlace, mi conjunción. ¿Ven? Dime quiénes serán los directores de la corporación. Tú dime, sujeto tácito. ¿Qué me vas a decir tú? Tú me dices esto. ¿Qué es esto? ¿Quiénes serán los directores de la corporación? Otra vez encuentro a mi enlace el interrogativo ¿quiénes? Al verbo subordinado serán. ¿Ven? Todos tienen enlaces. Esa es la forma lexical. En el otro caso, el infinitivo. Encabezan las proposiciones. En la primera forma no hay enlaces. Solo los dos puntos es la clave para identificar a la proposición. Toda la proposición se reemplaza por un pronombre. Pregunta, chicos. Pregunten. Todo bien, Miss, en la profesora. última sería, ¿podría cambiarse por dímelo? Claro, claro, claro. Dímelo, claro, también. Esta es una idea que está reemplazándose por lo también. Ansía, lo solicitaron, te lo preguntaré, dímelo, dime esto a mí, ¿no? Ese se lo de. Ven que no es difícil si es que ustedes recuerdan las preguntas. Solo que la construcción va a cambiar, ya no es una frase nominal simple, sino es una proposición porque incluye en su estructura otro verbo, incluyen enlaces, subordinantes, verbo subordinado, o puede haber verboide e infinitivo. ¿Ya? Vamos a pasar al atributo. Luego hacemos ejercicios sobre la resolución de las preguntas. En el caso del atributo, ¿se acuerdan cuándo aparecía el atributo? Pues el atributo aparecía cuando teníamos un verbo copulativo. Eso era la clave. El verbo copulativo. Entonces, después de un verbo copulativo, que básicamente en este caso puede ser ser, ¿no? Ser, estar, parecer. Son los verbos copulativos. Vamos a encontrar a una proposición, a una idea que va a estar pospuesta a esta. Va a estar pospuesta a esta. ¿Ok? Entonces tenemos, por ejemplo, que de acuerdo al orden en el que va a aparecer, chicos, vamos a encontrar que primero la frase nominal será el sujeto y lo que está después del verbo, la proposición que hallemos será el atributo. Por ejemplo, la orden fue respetar las normas de seguridad. De acuerdo al orden, la orden justamente será mi sujeto.
el verbo copulativo fue y toda esta idea la proposición. La orden fue esta. ¿Cuál fue? Pues respetar, se inició con el infinitivo, las normas de seguridad. Está después del verbo copulativo fue, que proviene de ser. En el otro caso, su problema es que está involucrado en el proceso. El verbo copulativo es. Su problema es este. Su problema es mi sujeto. Y lo que estoy hallando después de ese verbo copulativo es una proposición. Su problema es este. El que es mi enlace y está es mi verbo subordinado. ¿Ven? Entonces, toda la proposición que se halla después del verbo copulativo, porque primero ubico a mi sujeto, es un complemento atributo. Es una subordinada sustantiva como complemento atributo. ¿Ven? Igualmente en la última. La pregunta es esta. La pregunta es tu sujeto, tu verbo copulativo y luego toda esta idea es una proposición. Donde es tu enlace. Quieren es tu verbo principal. ¿Ven? Es esta. La pregunta es esta. ¿Qué es esta? ¿Dónde quieren construir la casa? Siempre el verbo copulativo es el que rige la estructura. Primero hallo al sujeto y después de ese verbo viene mi proposición subordinada. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, me hice entendido. Es un poquito más denso, pero se dan cuenta, siempre se repiten las estructuras. Pasamos a los complementos para poder practicar las preguntas. ¿Ya? Vamos a los ejercicios. A ver, las clases de proposiciones sustantivas incluyen también a los complementos. Cuando su compañera me decía si esa no podía ser sujeto y le decía que no porque era un complemento y tenía otra forma, era por justamente hallar a una preposición que se va a ubicar antes de ese enlace o antes de ese verboide. Cuando es complemento, va a suceder esto. Entonces, a ver, ya, no hay explicación, así que lo voy a poner acá. ¿Dónde está? El cuadro. Aquí. Cuando es complemento, necesito de una preposición que se suma a todas las ideas. La preposición, vamos a ponerle por acá un... Ya. Esta preposición puede ser una de, puede ser en, ¿no? Puede ser a, la que más se utiliza, ¿ya? Puede ser colorado. Este. Estas son algunas de esas preposiciones, algunas, ¿no? Recordemos que la preposición es un enlace, ¿ok? Ese elemento es el que se va a añadir a lo que ya hemos practicado. O sea, ¿a qué? Se va a añadir al verboide en infinitivo se va a añadir al enlace subordinante
más el verbo subordinado que ya hemos practicado. ¿Ok? Ya. Este es el enlace clave. Esto de acá ya ustedes ya lo conocen. Entonces, cuando la preposición se suma al verboide infinitivo, al enlace subordinante y al verbo subordinado, ¿sí? Que son las ideas que ya hemos practicado, repito. Simplemente voy a añadir esta preposición a estas dos formas. Preposición más verboide infinitivo. Preposición más el enlace y el verbo subordinado. Todo esto actúa como un entonces complemento. Un complemento. ¿Sí? Entonces, esta subordinada sustantiva como complemento se le va a llamar de acuerdo al antecedente. Si es un nombre, complemento de nombre, es igual a decir el complemento del sustantivo, se refiere al sustantivo. Al sustantivo. El sustantivo es el que le antecede. El sustantivo es el que antecede. ¿Ok? Se está refiriendo a eso. El complemento de nombre es igual al sustantivo, el que le va a anteceder. Igual sigo reemplazando de esto, de aquello. Y acá tenemos lo mismo. ¿Dónde se va a situar este complemento de nombre? Siempre en una frase nominal. Entonces yo digo, el pretexto de que necesitaba dinero no me convenció. ¿Qué no te convenció mi verbo principal? Pues esto no me convenció, efectivamente, ¿no? Todo eso, el pretexto de que necesitaba dinero. Todo esto es mi sujeto. Eso no me convenció. ¿Ven? Ahí está dentro de mi sujeto. La frase nominal está cumpliendo la función de sujeto. Todo esto es una F. Esto no me conviene. El pretexto de que necesitaba dinero. Pretexto concuerda con el verbo. Pero aquí hay la característica de que era la preposición. Que el enlace subordinante necesitaba mi verbo subordinado. ¿Ven? Características que estamos hallando. ¿Ya? Entonces, tengo la combinación perfecta. El pretexto de esto, o de aquello, o de algo, no me convenció. Esto de acá es una proposición que complementa al antecedente. ¿A quién? A pretexto, que es el nombre o sustantivo. Este nombre o sustantivo. ¿Ya? Bajarle el color porque está muy fuerte. ¿Ok? ¿Está claro, chicos? Allí hay un complemento, pero del antecedente, del sustantivo. ¿Dónde se sitúa? Siempre en frases nominales. El segundo caso, Rosalía tiene la intención de actuar en la televisión. ¿Quién tiene la intención? Rosalía es mi sujeto. Tiene mi verbo principal. ¿Qué tiene Rosalía? Pues la intención de actuar en la televisión. Todo esto es una frase nominal, donde intención es el núcleo de la frase nominal. ¿Quién modifica intención? ¿Quién modifica intención? Pues una proposición. De es la preposición. Preposición.
Actuar es mi verboide en infinitivo. ¿Ven? Mi verboide en infinitivo. Ahí está. Y todo esto complementa al antecedente. ¿Quién es el antecedente? Pues el antecedente es el sustantivo intención. ¿Dónde se ubicó? En una frase nominal que cumple la función de objeto directo. Todo esto es un OD como frase nominal. Pero dentro hay una subordinada que modifica intención. Es una subordinada sustantiva como complemento del nombre. Tengo la intención de esto, el pretexto de aquello, de algo. ¿Ya? Ahora vamos a hacer igual con el adjetivo y con el verbo. El adjetivo, cuando es el elemento principal, puede aparecer en los predicados nominales, ¿no? Básicamente modificándolo. Y fíjense bien, dentro de atributos, dentro de predicativos, puede aparecer ahí. ¿Estás segura de que podrá confeccionar el vestido? Miren, el verbo estar, principal. Ella está segura. ¿Está segura de qué? Miren que el adjetivo segura, este adjetivo, ponele verde. Este adjetivo es el que rige. Voy a poner los colores, ¿no? Ahí no. Los colores, ya pondré así. Para que ubiquen los colores. ¿Ya? Al fondo para que se vean. Ya. Hasta ahí está claro. Entonces, ¿estás segura de esto? ¿De qué? De que podrá confeccionar el vestido. De es la preposición. Y está. Que es mi enlace. El enlace subordinante. ¿Ven? Y podrá confeccionar mi verbo. Modifica el adjetivo. ¿Cuál es el adjetivo? Segura. Él está esperanzado en obtener el primer trabajo. Igual, en obtener está modificando al adjetivo. Al adjetivo. Está es mi verbo copulativo. Él es mi sujeto. Esperanzado es el adjetivo. En es la preposición. Obtener es el infinitivo. ¿Ven? Verboide en infinitivo. Y finalmente el complemento del verbo. En el caso del complemento del verbo, modifica el verbo principal, siempre en el predicado. Mi hermano se alegró. ¿De qué se alegró? De esto. El verbo es mi verbo además principal, ¿no? De es mi preposición que va a enlazar con el enlace que y con el verbo subordinado ayudarás. ¿Ves? Jonathan confía. ¿En qué confía? Confía en esto. Confía en mi verbo principal y además el que determina esa dependencia con la proposición subordinada. La proposición subordinada. ¿Ven? Confío en esto, confío en aquello, me alegro de esto, me alegro de algo. ¿Ya? Pregunta, chicos. Ya estamos a 20 minutos más o menos. A ver, 10, 15.
5, 6, 7, No, 8, 9, 10, no se te escucha, 11. Arévalo. Cristian, creo que estaba hablando. O se activó el audio. Ya. A ver, chicos. Vamos a realizar este ejercicio y luego las preguntas. ¿Está bien? Porque tengo que cerrar para abrir el PDF. A ver, vamos a correlacionar juntos. Dice, es lamentable que no puedas venir. El verbo es principal. Le hago la pregunta a este verbo. ¿Qué es lamentable? Cuando yo pregunto qué es lamentable, ¿qué estoy hallando? Objeto directo. ¿Seguro que es el objeto directo? ¿Qué es lamentable? El verbo es copulativo. Lamentable es una característica que actúa como un atributo. Y si yo digo, ¿qué es lamentable? Esto de aquí, que es una proposición, está funcionando Complemento como... de adjetivo. No, no es un complemento del adjetivo porque no está la preposición que le antecede. Es un sujeto. Es el sujeto porque tú estás diciéndole que es lamentable. Recuerden para llegar al sujeto. Esto es lamentable. Esto es mi sujeto, verbo copulativo principal, y acá está el adjetivo que funciona como atributo. No como proposición atributo, no. Simplemente es un atributo como adjetivo. Entonces, esta proposición que empezó con el enlace más el verbo subordinado, pues funciona como sujeto. 2. Braulio cree. ¿Quién cree esto? Braulio es mi sujeto. Cree es mi verbo principal. Ahora sí. ¿Qué cree Braulio? Dice. Braulio cree que ella tiene razón. Que ella tiene la razón. Braulio lo cree. Es mi objeto directo, efectivamente. Mi objeto directo. ¿No? Braulio lo cree, ¿ven? Enlace más verbo. Enma se aseguró de incluir tu nombre. ¿Quién se aseguró? Pues Enma, mi sujeto. ¿Se aseguró de qué? De incluir tu nombre. Miren, preposición de, doradito, incluir verboide en infinitivo. Todo esto es una proposición, ¿no? Todo eso es una proposición. Una proposición, entonces, que actúa como, vamos a poner este color, como un complemento del verbo asegurado. Un complemento del verbo. 4. Mario es capaz de traducir este texto. ¿Quién es capaz? Mario, mi sujeto. El verbo principal es capaz, el adjetivo. ¿Capaz de qué? De traducir ese texto. Es capaz de eso. Es un complemento de el adjetivo capaz. Capaz es el adjetivo. Y la última dice, el deseo de vivir libre lo motiva siempre. ¿Qué lo motiva siempre? Le pregunto al verbo. El deseo de vivir libre. Claro, acá de vivir libre es un complemento del nombre. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? El nombre es deseo, ¿no? Complementa a deseo. ¿Ok? Entonces complementa deseo, complementa el adjetivo capaz.
¿Ok? Complementa al verbo. La respuesta tendría que ser la letra D de acuerdo al orden. ¿Ven? A ver, chicos, ¿listo? Acá ha habido varias funciones. Ahora vamos a los ejercicios. Miss, disculpe, ¿cómo era la pregunta para el complemento adjetivo? Para el complemento del adjetivo, primero te fijas en la estructura. Verbo principal era es. Entonces, ¿quién es capaz? Mario, sujeto. Y después del verbo copulativo, todo esto es un atributo, capaz de traducir. Entonces, ¿es capaz de qué? Les decía, capaz de esto, capaz de aquello. De preposición, traducir es el infinitivo. Este infinitivo. Entonces, es una característica de los complementos. Recuerda que los complementos siempre tienen preposición que le antecede. ¿Ya? Verbo, por acá es al sustantivo, deseo. Vivir es el infinitivo, lo está modificando, ¿ya? ¿Ves? Preposición más infinitivo, preposición infinitivo, preposición infinitivo. Complementan al antecedente, verbo, adjetivo y sustantivo. El deseo de esto, capaz de esto, se aseguró de aquello. ¿Ahora sí? Sí, Miss, gracias. Ya, entonces vamos a dejar este PPT y voy a compartir ahora el PDF. Ya. A ver, chicos, ahora sí. Vamos a resolver. Ya, este ejercicio número 7. Dice, la proposición subordinada sustantiva cumple diversas funciones. Según ello, marque la alternativa que correlaciona correctamente la columna de los enunciados con el de las funciones. A ver, ¿cómo sería? ¿Cuál sería la respuesta? Si yo tengo la primera, los socios le aseguraron que ganaría. ¿Quién aseguraron esto? Los socios. Asegurar es mi verbo principal. Ah, ya no puedo subrayar acá, ¿verdad? Entonces, mi verbo principal es aseguraron. Ellos aseguraron algo. ¿Qué le aseguraron los socios? Mi respuesta es que ganaría. Le aseguraron esto. Lo aseguraron. Se lo aseguraron. Quiere decir que estoy hallando a mi objeto directo. He preguntado qué al verbo y al sujeto. ¿Qué aseguraron los socios? Aseguraron esto. Está el enlace más el verbo subordinado. Objeto directo. Número 2. Es valioso calmar tu espíritu, Esteban. Esteban es tu vocativo. Yo le pregunto a mi verbo principal es, ¿qué es valioso? Valioso es un adjetivo. Actúa después del verbo como un atributo. Entonces le pregunto, ¿qué es valioso? Pues esto es valioso. Esto es calmar tu espíritu. Y calmar está el infinitivo que encabeza la proposición. Esto es valioso. Sería mi sujeto. Esto es valioso. ¿Eh? Empezó con el infinitivo esta proposición. 3. Cintia se acordó de agradecer al jurado. ¿Quién se acordó? Pues ¿Ese es sí. verbo? ¿Complemento de verbo? Claro, ahí hay un complemento del verbo.
A partir de aquí, entonces se acordó de esto, este de preposición, y acá está el infinitivo, ¿no? Preposición más infinitivo. Entonces, hay un complemento del verbo. Bien. Y la última era, su trabajo era asesorar a ese empresario. Era verbo copulativo, su trabajo que está al comienzo es el sujeto. Su trabajo era esto. ¿Era qué? Pues asesorar a ese empresario. Asesorar es el infinitivo que da inicio al complemento atributo. Al atributo. Era eso. ¿Cuál es la clave? Pues la clave estaría en la letra D. En la letra D. ¿Sí? Sujeto directo, sujeto, complemento de verbo y atributo. ¿Ok? Ya se fijaron, ¿no? Ustedes me están siguiendo las preguntas que voy haciendo. A ver, acá, sobre los complementos. Miren, los tres son complementos. A ver, ubiquemos, chicos, ¿cuál sería la respuesta ahí? A ver, chicos, ¿ya tienen su respuesta en la pregunta 8? Espera un ratito, profesora. Te espero, claro. Pero inténtenlo, ¿va? Vamos. Ocho, Cristian. A ver. D, ¿no? ¿Quién más, chicos? Vamos revisando. El hecho de que faltaras me preocupó. Tu verbo principal es preocupar. ¿Qué me preocupó? Esto me preocupó. Esto sería el hecho de que faltaras, ¿no? Entonces tu frase nominal y hecho es tu núcleo. Pero en esta frase nominal, tú tienes un complemento que está modificando a este núcleo, al sustantivo hecho. Entonces hay un complemento de nombre. El hecho de aquello, de algo, ¿no? En el segundo caso, está feliz, está es tu verbo. Está feliz de que su equipo haya ganado. Está feliz de esto. ¿De qué está feliz? De que su equipo haya ganado. Está como un complemento del adjetivo feliz. Está la preposición, está el enlace, el verbo subordinado haya ganado. Igual en el otro. De preposición, que enlace, verbo subordinado faltarás. La joven confía en que todo saldrá bien. La joven es mi sujeto, confía es mi verbo. ¿En qué confía? Confía en esto.
en que todo saldrá bien. Hay un complemento del verbo. Ay. Complemento del verbo. Listo. Recuerden las formas. Mi respuesta en la pregunta 8 estaba en la letra E. B, 2C y 3A. ¿Sí? A ver, ¿dónde fue el error, Cristian? Tienen que fijarse dónde hay más errores. ¿Ya, chicos? A ver, último minuto. Último minuto. Tenemos estas oraciones subordinadas, sustantivo y funciones. A ver, la primera dice, mi madre decía, los tiempos de Dios son perfectos. ¿Qué decía mi madre? Decía esto. Esto es tu objeto directo. Tu OD. Ay. Tu OD. La proposición funciona como tal. Siguiente. Preparar postres y merienda nos agrada muchísimo. ¿Qué nos agrada muchísimo? Esto nos agrada. Preparar postres. Este sería tu sujeto. El acusado tiene antecedentes ¿de qué? De robar celulares y carteras. Ese es un complemento de nombre. Complemento de nombre. ¿Cuál es el nombre? Antecedentes. Patricia, me siento orgullosa. ¿De qué me sientes orgullosa? De que mis alumnos aprendan. Está como un complemento del adjetivo. ¿Cuál es el adjetivo? Pues orgullosa. Y la última, me acordé de que existía un atajo por ese estacionamiento. Ahí hay un complemento, pero de verbo. ¿Ven? Ya está. Profesora, Dime, hija. ¿por qué preparar postres y meriendas vendría a ser el sujeto? ¿No sería nosotros? No. ¿Con quién concuerda agrada? ¿Qué agrada muchísimo a nosotros? Esto agrada a nosotros. Esto es tu sujeto. Tú preguntas al verbo qué primero para hallar a tu sujeto. Por eso actúa desde el infinitivo como una proposición en función de sujeto. Bien, chicos, ya nos pasamos el tiempo. Les dejo las claves, por favor. Y repasen muchísimo para la próxima semana revisar el adjetivo y el adverbial. Ya, chicos, un fuerte abrazo. Nos dejo. Gracias por esperar.